iglesia, quitar esas ataduras, pueden serle un estorbo para entrar en el reino o para heredar el reino del Señor. Por eso es importante también que a la luz de la palabra nosotros estemos mirando cuáles son esas ataduras que hay en la casa o en la familia. Entonces el tema es quitando ataduras en casa. Hemos visto varios ángulos, pero mire este que me encontré acá en el libro de Nahum, capítulo 3, verso 10. Cómo es que hubo una influencia de los países, de los pueblos, de las ciudades alrededor de Israel, que influyeron muchas veces a adquirir herencias espirituales que tenían otras naciones y que el Señor les había dicho que se cuidaran de esas naciones para no contaminarse, para no casarse, para no participar de comidas, para no participar de sus ídolos. Pero pareciera, hermano, que en algún momento Israel no hizo caso y al casarse incluso, hermano, con gente de otros pueblos, adquirieron herencias que no deberían haber adquirido y que el Señor deja este ejemplo para que nosotros aprendamos de ello y también ministremos a la iglesia de este tiempo final para que pueda ser liberada y entonces consecuente en entrar en el reino y heredar el reino. Dicen Nahum capítulo 3, verso 10. Sin embargo, ella fue desterrada, llevada al cautiverio. También sus niños fueron estrellados en todas las bocas de las calles. Me la hago grande porque se salió y estos hermanos no terminan por arreglar, ¿verdad? Dice la escritura, dice, fueron estrellados en todas las bocas de las calles sobre sus nobles y echaron suertes, y todos sus principales fueron atados con cadenas. Hermano, ¿cómo vería usted ahorita que sus hijos fueran llevados atados con cadenas y que los fueran arrastrando por toda la calle, verdad? Eso sería algo horrendo, pero así pasó con la casa de Israel, porque dice que no escucharon el consejo y se dejaron ligar, se dejaron atar con las costumbres en algún momento de Nínive. Acuérdense que el Señor habría liberado a Nínive en algún momento por en medio del profeta, hermano, que se había opuesto. ¿Cuál fue el profeta que se opuso, hermano, a ir a predicar a Nínive? Jonás, ¿verdad? Jonás había ido a rescatar a Nínive para que todo aquel que se convirtiera y aceptara al Señor no cayera el juicio que iba a venir sobre Nínive. E incluso Jonás se enoja porque pareciera que no se cumplió la palabra profética de él de destruirse a Nínive, pero no se alegró que Dios había tenido ¿qué? Misericordia de Nínive. Una vez más vemos aquí a Nínive otra vez, hermano, consecuente de los pecados, consecuente de las costumbres y tradiciones de Nínive, hermano, porque viene la repetición de la condena de ese pueblo de Nínive con aspectos nuevos. Y cuando digo con aspectos nuevos, no fueron mejores, sino que fueron peores, porque el Señor, cuando usted comienza a leer estos capítulos del profeta Nahum, dice, en vano te enviaron la palabra de salvación, en vano te enviaron la predicación para que fueras librado del juicio, porque no buscaste ser desatado. Cuando conocías la procedencia de tus costumbres y de tus tradiciones, hablándole a Nínive. Y entonces le dicen que es desterrada, que es llevada a cautiverio, que sus niños son arrastrados en las calles con cadenas. Ahora, hermano, debemos de tener cuidado porque esto pudiera suceder en la gran tribulación, ¿verdad? Que se lleven a los niños atados en cadenas. Si usted llegara a quedarse en la gran tribulación, no se necesita ser profeta para saber que esto va a suceder, porque habría una persecución que de los cristianos, de los hijos de Dios, y que por eso usted está buscando desatar, hermano, ser desatado usted primero como padre para poder desatar a sus hijos, ¿verdad? Y entonces la causa, hermano, de Nínive es la tiranía que volvió a repetir. Oiga esto, porque no se pusieron límites. Al no ponerse límites se vuelven a repetir ciclos que el Señor le había dicho a Nínive que ya no repitiera. La causa de ellos fue su tiranía, la rapiña. Hermano, cuando usted oye la palabra rapiña, ¿qué es lo que piensa? Carne. Entonces tal vez se comía carne con ¿qué? Con carne. En este tiempo, hermano, sin que usted esté destazando literalmente a una persona, ¿cómo se puede destazar carne dentro de la iglesia? Murmurando. Esa es la peor manera de destazar a un hijo de Dios, murmurando. Pero dice que entonces Nínive
una de las cosas que tenía es tiranía, rapiña, crueldad, hermano, fornicaciones. Y dice que ni siquiera, hermano, su Dios, Nahom, el Salvador, los pudo salvar de la ira del Señor. Porque recuérdese que aquí no era la ira de los demonios, sino la ira del Señor consecuente de que ya se había salvado al Señor, al Rey de Reyes. Yo quiero preguntarle una cosa, ¿cuántos los ha salvado el Señor? ¿Ya rompiste tus ataduras? ¿Ya te reveló el Espíritu Santo las ataduras ancestrales, las ataduras que tú mismo has hecho en este tiempo y que pueden ser cadenas para tus hijos? Si no es así, la invitación es que las rompas en el nombre de Jesús, porque por eso está este ejemplo de Nínive, que aunque fue salvo, volvió a repetir las tiranías, hermano, que cuando estaba el profeta, hermano Jonás, pero ahora las repitió al doble, y dice la Escritura que la sentencia de Dios era incluso que las madres vieran cómo se llevaban a sus hijos prisioneros pequeñitos, los iban arrastrando por la calle con cadenas. Ahora mire la desesperación de las madres a querer salvar a sus hijos, pero no podían porque el decreto de Dios es: te salvé, no hiciste caso, te puse límites, rebasaste los límites, te adjudicaste costumbres y tradiciones de otros pueblos y de otros ídolos, y tu suerte entonces es morir. Miren qué tremendo la vida de Nínive, ¿verdad? Pero entonces, hermano, ya se conocía a Nínive como ciudad de sangre, como ciudad de rapiña, hermano, como el chasquido de esclavitud, que alguien solo tronaba los dedos y entonces esa persona terminaba cayendo en esclavitud. Oigan esto, porque el tema es quitando las ataduras de la casa. Pero Nínive le parecía, hermano, le parecía de gran gozo tronar los dedos para que alguien quedara, ¿qué? Esclavo, cautivo. Entonces, mire esto, porque se escuchaba el resplandor aparentemente de las espadas, de las lanzas que tenía Nínive para llevar a la casa de Nínive esclavos. ¿No será que algunos sin saberlo puedan estar esclavos en Nínive? Entonces se llevaban esclavos, hermano, a las familias completas a Nínive, y se escuchaban las espadas y las lanzas, hermano, y por eso es que el Señor se enojó contra Nínive y se enojó contra la casa de Jerusalén y Judá, porque se dejó influenciar por este tipo de costumbres y tradiciones, ¿verdad? Le decían, mire cómo le decían a Nínive, la ramera hermosa. Por eso me llamó la atención este cuadro que yo no había podido leer, hermano, porque a Nínive comenzaban a decirle la ramera hermosa, la ramera de gala, la ramera engañosa. Le decían entonces así por sus prostituciones. Pero no solo prostituciones sexuales, sino prostituciones de idolatría, hermano, prostituciones de comida, de casamiento. Todas estas cosas contaminaron a la casa de Israel y Judá. Hermanos, seducidos, porque así es cuando usted está leyendo el libro de Nahom. Yo espero que sí lea la palabra, porque todo este año le dije que lea la palabra y algunos prefieren sus taranovelas o sus series coreanas, hermano, que pasan ahí más tiempo en lugar de leer la escritura. Eso no los va a salvar, hermano, eso no los va a salvar. Yo no digo que no las vea. Le decía hoy a una niña, por la mañana le decía, mira, ver 1 hora a 2 horas de tele es magnífico, pero si ya rebasas las 2 o 3 horas de tele, ya te volviste cautivo de la televisión. Y ahora, hermano, la psicología humana, si hasta la psicología humana dice que el celular o la televisión son ataduras que está robándole la inteligencia a la humanidad. Entonces, mire qué difícil esto, ¿verdad? Entonces dice que fueron atados con cadenas. Entonces, hermano, me llevó la atención porque el profeta Joel da datos de lo que sucedió en Nínive. mire qué tremendo. También echaron suerte sobre mi pueblo. Otra vez, también echaron suerte sobre mi pueblo. Cambiaron a un niño por una ramera. Y vendieron a una niña por vino para poder beber. ¿Cómo no le iban a decir la prostituta engalanada, hermano? Pero, ¿tú por qué has cambiado la salvación? Porque esas son preguntas que tenemos que hacer para reflexionar por medio del Espíritu Santo. ¿Tú por qué has cambiado, hermano? Tal vez una desobediencia. Fuiste seducido por una desobediencia y eso te puede haber llevado cautivo
con cadenas y después a lo mejor no arrastrarte a ti, pero después arrastrar a tus hijos o a tus nietos. Por eso la importancia. Entonces, mire cómo Nahum, y aquí le puse algunos comentarios personales, ¿verdad? Cómo Nahum refleja lo que pasa también a través del profeta Joel, embriagados por sus prostituciones. Porque mire, hay alguien aquí que tal vez no bebe vino y se enoja con alguien que bebe vino, pero ese se embriagó con la amargura del otro que estaba siendo embriagado o embriagándose con vino. Se embriaga, pero de amargura. Era una de las cosas que también sucedía en Nínive. Tal vez no se embriagaba con vino, pero se enojaba cuando el otro se embriagaba y se embriagaba entonces de amargura. Y era peor que embriagarse con vino, porque seguramente terminaba dándole cáncer. Entonces mire esto, Nínive no tenía refugio ni fortaleza allá porque el Señor había derribado la espada, había derribado la jabalina, porque a ellos les encantaba llevarse a esclavos. Entonces, hermano, la advertencia de esta noche es que mires que no te hayan llevado esclavos y con ataduras a causa de no haber roto tus ataduras. Porque eso le pasó a Nínive, porque no rompió sus ataduras. Lo volvieron a llevar, ¿qué? Cautivo. Ahora él, a sus guerreros, a sus valientes, a los hombres de casa, a las mujeres, a los niños y a las niñas. Pero mire el cuadro que está diciendo entonces también el profeta Joel en relación. Cambiaron la bendición, cambiaron la suerte de mi pueblo, cambiaron a un niño por una ramera. ¿Se conoce países que hacen esto? Yo sí conozco países que hacen este tipo de cosas, hermano, que ya cambian a uno de sus hijos, hermano, por una riqueza, por una ramera, por dinero, hermano, por una empresa. Y tal vez usted dice, ay no, líbreme Dios, pero al ser contaminado por costumbres pudiera ser que es la misma relación y todavía no se manifiesta. Y por eso es que el año de la reivindicación tiene que ver con que el Dios de justicia, el Dios de paz, el Dios de misericordia te revele las prostituciones de tus ancestros. Que no me va a decir que no hay. Si me dice que no hay, entonces yo le diría que sigue haciendo todavía en la tierra, ya lo hubieran que arrebatado. Entonces, hermano, repartieron entre sí la suerte para los esclavos. Miren qué tremendo este cuadro, hermano, porque echaban suerte sobre los esclavos, porque dice la Biblia que llegaba a valer más un perro que un esclavo. Qué tremendo ese tiempo de la esclavitud, hermano, pero muchos creen que la esclavitud ya se quitó y en pleno siglo XXI la esclavitud se sigue, ¿qué? Manifestando. Entonces, Nínive perdió su fortaleza y perdió su refugio. Quiero hacerle una pregunta en esta enseñanza. ¿Cómo se pierde un refugio? ¿Cómo se pierde entonces la fortaleza de una ciudad, de una iglesia, de una casa, de una familia? Porque dice que ellos perdieron la fortaleza. Dios los salvó, les dijo que levantaran fortalezas para que cuando viniera otra vez el enemigo, ellos pudieran combatir, pero no alzaron fortaleza para combatir. Y aunque aparentemente tenían un ejército fuerte y poderoso, porque dice que sus espadas brillaban, que sus jabalinas brillaban, y eso les había dado confianza, pero vino el Señor y en un chasquido de dedos que ellos hacían para esclavitud, en un chasquido de dedos, los destruyó y se quedaron sin refugio. Se quedaron sin esperanza, hermano, se quedaron sin fortaleza. Por eso yo le pregunto a usted, hermano, cuando usted prefiere, yo se lo he dicho varias veces en los temas familiares, no, mi familia necesita distracción, hoy es día de culto, mejor los voy a llevar al cine. Y yo digo, ¿qué fortaleza es esa? Usted le está enseñando a su hijo que es más importante ir al cine que venir a la casa del Señor. Y le quita entonces la fortaleza y usted no se da cuenta. Y ahí ya se le cayó un ladrillo, o el muro, o el castillo, porque tomó sus propias, ¿qué? Decisiones. Viene un momento en el enemigo donde le puede engañar y decir, de todos modos vas a la iglesia y puros problemas tienes en la iglesia. ¿Y quién dijo que no iba a haber batallas en medio de la iglesia, de buscar al Señor? Entonces fíjese pues que dice que se embriagaban, hermano, con la copa de la idolatría. Aquí hay otra cosa importantísima, la copa de la idolatría. Hermano, usted puede decir, pero yo ya no voy al 12 allá a la vía. ¿De qué otra manera puede tener idolatría? El trabajo.
Hay gente que idolatra más que el trabajo, idolatra más sus hijos. ¿Qué más? Porque hay idolatría muchas veces. Y dice que ellos se embriagaban con la copa de la idolatría. Y uno puede pensar, no, yo estoy bien, yo voy bien en el buen camino, pero van llenando su copa. Cuando el Salmo 23 dice que la copa de Dios se va llenando de un vino de Dios, de un aceite de Dios, si no se llena con el vino y el aceite de Dios, entonces se está llenando con la ira del Señor. Acuérdense que hay dos llenuras en este tiempo final. La llenura del Espíritu Santo, cuando el salmista dijo, mi copa está ¿qué? Rebosando, pero estaba rebosando de aceite y estaba rebosando ¿de qué? De vino. Pero si la copa no se está llenando del aceite de Dios o el vino de Dios, entonces la copa, aunque está llenando de la ira de Dios, y Nínive deja una enseñanza que porque ellos no escucharon la salvación que Dios les había dado y tenían que llenar la copa de aceite y de vino, llenaron la copa de la ira del Señor. Ese tema recuerdo que lo dio el apóstol hermano en una de las visitas que tuvimos allá en Guatemala, la dio como enseñanza el apóstol Germán Ponce, que había, hermano, paralelamente dos llenuras, ¿verdad? La llenura de la presencia de Dios, del aceite y del vino, y a la misma vez, aunque si no se llenaba la copa de bendición, venía la copa de la ira. Entonces, por eso es que, ¿a qué venimos cuando estamos aquí en la casa del Señor? El propósito es llenarte de aceite y de vino para ver el rostro del Señor, tú y tu casa, tú y tu familia. Entonces, mire esto, ¿verdad? Que ellos dicen que no han probado ni no Amón. Este Dios de los Nínives, hermano, no solamente es la copa de la idolatría, pero se lo dejé al final porque él dice que la Biblia que no Amón era el nombre del egipcio de Tebas. En el alto egipcio, que quiere decir, oiga esto, porción, posesión de Amón, y le llamaban el dios de Júpiter, los egipcios. Por eso, hermano, los egipcios llamaban a Diospolis, una de las ciudades, ¿verdad?, que tenían ellos, que era principalmente adorar. Y en las inscripciones egipcias lo llaman el dios Amón-Re. Y este dios Amón-Re es, hermano, el Amón, el sol, y está representado como una figura con cabeza de carnero, sentado sobre una silla. Ahí le puse las citas y usted las llega a ver en su casa, ¿verdad? Para que pueda ampliar el tema. Jeremías 46, 25, Ezequiel 30, 14 al 16. El golpe infligido sobre Naamón está descrito ahí en el libro de Nahum, hermano, que ellos buscaron que este Dios los librara y fue Jehová de los ejércitos quien destruyó. Entonces, hermano, el día domingo estábamos hablando de que Jehová de los ejércitos va a pelear por nosotros y nosotros estamos teniendo una llenura de parte de él. Pero si no, aunque seamos su pueblo, también nos puede ¿qué? Destruir. Pero él no quiere destruir. Por eso hace ¿qué? Advertencias. Esa es una advertencia, hermano, de parte del Señor para romper las ataduras de la casa, ¿verdad? Ahora, note esto, que una de las cosas que somos engañados con porciones que pequeñas. Porque, hermano, Naamón quiere decir porción, posesión. Entonces, tanto Jerusalén como Judá, con porciones pequeñas, fueron seducidos hasta que la ramera engalanada los termina engañando y el Señor dice, por causa de haber tomado, porque mire, la causa de que ellos participaran hizo que se llevaran a sus hijos, ¿qué? Cautivos. Cautivos. La causa de Israel, porque ese fue el castigo de Israel, que dejó el Señor que por sus propias decisiones que ellos habían tomado, ahora sus hijos fueran llevados, ¿qué? Cautivos. No quiere decir que no castigó a la ciudad de Nínive, porque la destruyó, pero se tenía que aprender la obediencia de parte del Señor. Entonces, mire qué tremendo, porque poniéndole esta base de cómo el Señor en medio de todo se portó misericordioso, pero dejó que se arrasaran a las demás familias que dejaron de buscar al Señor y fueron contaminados y bebieron la copa de la ira del Señor y de las prostituciones de Naamón, que comienza con pequeñas porciones y posesiones, ¿verdad? Ahora, es gente que se queda siempre en los atrios, porque, hermano, este dios Naamón dice que significa ¿qué? Posesión del sol. ¿Y dónde se manifiesta la luz del sol? En el atrio.
la luz creada, ¿verdad? La luz del sol, pero la luz del lugar santo, ¿cómo es? Tiene que ser por función sacerdotal. La función sacerdotal es que los sacerdotes tenían que machacar, ¿qué? Aceitunas, ¿verdad? Para que hubiera aceite siempre en el candelabro, que es Cristo Jesús, o candelabro, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Así que usted siempre que tenga que venir a la iglesia tiene aceite. Pero el Señor ha dicho por medio de los profetas que muchos han perdido la unción. Y en lugar de prevenir por qué he perdido la unción, hay enojo, en lugar de decir, bueno, ¿y en qué momento perdí yo la unción de parte del Señor? Ahí lo vamos a ver en algunos ejemplos si nos da tiempo, ¿verdad? Promesa de libertad para la casa. Miren esta, tan importante, ¿verdad? Dice el libro de Zacarías, yo acamparé junto a mi casa como un guardián. Otra vez, yo acamparé junto a mi casa como un guardián, para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora he visto con mis ojos. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, en un hijo de asna. Hermano, si usted lee el versículo sin que le hubiera puesto el contexto de lo que sucedió hermano, con el profeta Nahum, y cómo es que incluso Jonás y cómo es que Joel advirtieron de las prostituciones de Nínive, y que aún así, después de ser librados y salvados, se levantaron en contra de Israel, de Jerusalén, de Judá. Vino entonces el ataque, hermano, porque eso sucede cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Nos podemos levantar en contra del Rey de Reyes y del Señor de Señores a través de una autoridad puesta por Dios en la casa. Entonces, mire que es la promesa de salvación. ¿Dónde está esta promesa cumplida? No quiero que busque en Google. No, quiero que usted recuerde la Escritura, porque ahora el problema es de que muchos buscan en Google y es porque no leen la Escritura. ¿Dónde está cumplida esta promesa de salvación? Porque le están hablando a Sión. Sión es la iglesia. Dice que no le están hablando a Israel, sino que le están hablando a Sión, que es la iglesia, pero le están poniendo una pausa a Israel por causa de sus prostituciones. Recuérdese que de ahí vino el divorcio que Dios le dio a la casa de Israel a causa de sus prostituciones. ¿Dónde está cumplida esta promesa? Esto tiene como propósito saber que usted lee Biblia. ¿En qué momento? Es increíble, hermano, que está habiendo una preparación de Santa Cena. Ya no de Pascua, de Santa Cena. Y él ordena a los discípulos, oiga esto, porque es lo importante, ordena a los discípulos que vayan y desaten a una burra. No dice que desaten al pollino, sino que dice que desaten a la madre primero, porque si no desatan a la madre primero, el hijo no puede ser libre y no puede ser usado para el servicio de la casa del Señor. Porque ahí estaba habiendo un cambio de sacerdocio también, hermano, y entonces cuando los padres, hermano, voluntariamente dejan que los hijos de Dios sirvan en la casa, van a ser usados por el Señor, pero cuando se empiezan a oponer en el servicio, hermano, los propios padres de la casa del Señor, sus hijos terminan cautivos. Esa es la manifestación de lo que el Señor estaba hablando, hermano, por medio de esta burrita. Se lo voy a llevar entonces al pasaje, hermano, para que usted lo recuerde acá, porque está en los 4 evangelios, y en los 4 evangelios tiene o dista ángulos diferentes según vio cada uno de los ministros primarios que estaban ahí, para ver cuando el Señor da la orden. Vuelvo a la carga, a los discípulos. Pero yo no veo muchos discípulos los martes, porque ahí es donde se forman ¿qué? Los discípulos. A mí no me preocupa tener 1 o 2 gentes que yo esté, hermano, discipulando. Hay gente de diferentes lugares que me escribe y me dice, discípuleme a mí directamente, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, se preocupan por el discipulado, pero no todas las personas se preocupan por el discipulado. Y es en una casa donde se te forma para que pases de ser un esclavo a un libre, en la casa.
Por eso es que nuestro apóstol nos ha dicho que sí es importante oír la enseñanza del apóstol, el profeta, el evangelista, pastor y maestro, pero es en una casa donde se te da discipulado para que comiences a ser, ¿qué? Liberado en el nombre de Jesús. Si no hay discipulado, entonces no vas a entender las progresiones de ir desatando tus cadenas, de ir desatando tus juicios, tus cadenas de bronce, ¿verdad? Tus grilletes. Miren lo que dice acá, Mateo capítulo 21, 1 al 6. Voy a leer rápido por causa del tiempo. Estaba ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé. Me llama la atención que Betfagé, una de las cosas que significa es la casa del higo verde. Ahora voy a dejarlo ahí también para que usted piense qué cosas se pueden hacer con el higo, espiritualmente hablando, porque dice que llegó a Betfagé, junto al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos con esta misión: vayan al pueblecito que está al frente y ahí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla, tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: el Señor los necesita y los devolveré cuanto antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? ¿Qué profeta? Ay, hermano, lo acabamos de leer, por Dios santo. ¿Qué profeta? Zacarías. Sí, lo acabamos de leer. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, e hicieron como Jesús les había, ¿qué? Mandado. Ahora, ¿cuál fue la orden? ¿Cuál fue la orden, hermano? ¿Esto qué es? ¿Cuál fue la orden? Hermanos, allá atrás, ¿están despiertos o dormidos? ¿Cuál fue la orden? No voy a avanzar si no me contesta, me dice que desaten a la burra, que desaten a la mamá. Porque por causa de la atadura de la mamá estaban atados, ¿quién? Los hijos. Miren qué tremendo esto. Por causa de la mamá, los hijos. ¿Y dónde estaba el burro? Sí, hermano, porque no puede haber burritos si no hay una burrita y si no hay un ¿qué? Un burro. Mire la función importante de la madre. Porque en el tema familiar lo que nos deja ver todo el Antiguo Testamento es que las madres fueron las que formaron ¿qué? Reyes, sacerdotes, profetas. Pero las madres han descuidado la formación del hogar. Fíjense qué tremendo. Una, como dicen acá, por estar trabajando, por estar en el celular, les prenden películas a los hijos porque no los aguantan. Ponte a ver esa película y déjame en paz. Y quien los está formando es la televisión. Y hermano, las escuelas, hoy si usted no pone atención a lo que le están enseñando a sus hijos, ahora les hacen dudar si es varón, lo hacen dudar si es varona, lo hace dudar, y después vienen las violaciones físicas o las violaciones ¿qué? Ancestrales, por el descuido de la madre. Entonces por eso es que el Señor dice: díganle al dueño de esa casa que se deje desatar primero a la madre, dándose a entender que es una administración familiar, una administración de casa, que se dejen desatar primero los padres, porque si los padres no son desatados, los hijos van a vivir consecuencia de las ataduras ancestrales de los abuelos, de los tatarabuelos, de los padres y de los padres sobre los hijos. Ataduras, hermano, que vemos aquí en la Escritura que Jesús tuvo que venir a romper debido a que los familiares no hacían nada. La madre es desatada. Betfagé me llama la atención que es casa de los higos verdes. Y entonces yo decía, ¿por qué la casa de Betfagé? Mire,
Yo he platicado varias veces con usted que, por ejemplo, en la Santa Cena usted no puede venir y tomar. A veces se ponen higos. Y que esa mesa, quien la ofrenda, no puede llegar otro y dice, yo me llevo esto porque yo ofrendé y me lo tengo que llevar. No, ya está ofrendado y usted no puede tomar absolutamente ¿qué? Nada. Porque hay un ministro que Dios puso para la administración y que si alguien, el día domingo en Santa Cena, alguien se acercó y me dijo, me da un higo. ¿Y con qué motivo? Tal vez ya conoce que el higo es para quitar la amargura, pero ¿qué más quita los higos? Porque ahí yo saqué otro estudio de ver que estaba en Beptagé, la casa de los higos verdes. Entonces la casa de los higos verdes es que no han madurado. Pero eso nos deja ver familias que no han madurado en ir buscando quitar las ataduras de su casa y alcanzar. Mire, por ejemplo, el higo era para sanar enfermedades, era para sanar ataduras, era para quitar úlceras, era para quitar cansancio, era para quitar la falta de fuerzas, ¿verdad? Era para quitar y levantarse de las enfermedades, era para, hermanos, sanar incluso desamoríos. Porque en el libro de Cantares leemos que está escrito, hermano, en el capítulo 2, verso 13, dice, ten fuerzas para levantarse y llega a la casa de los higos. Porque hay gente que cuando es desilusionada en el amor necesita ¿qué? Fuerzas. Entonces necesita que un ministro le dé un higo, él no se lo puede comer solo. Pues si se lo come solo, ¿dónde estuvo su ministración? ¿Dónde está el que el Señor pone a alguien en la casa para poder administrar los alimentos? Bueno, mire qué tremendo, ¿eh? Otra de las cosas para comer los higos es para conocer el fruto. ¿Qué clase de fruto está dando? Si su fruto es dulce o si su fruto es amargo. Pero también para saber, hermano, y ver el fruto cubierto, porque recuérdese que Jesús llegó a una higuera donde tenía hoja, pero no tenía ¿qué? Fruto. A otra higuera que tenía fruto, pero no tenía ¿qué? Hoja. Y esa es la gente, hermano, que está bajo cobertura, pero nunca da ¿qué? Fruto. Hay otra gente que no tiene cobertura, pero da más fruto que usted y yo juntos. Pero no tiene ¿qué? Cobertura. Entonces, mire que tiene que haber un balance a la luz de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque mucha gente se burla, ¿y a mí para qué me sirve la cobertura? Es un principio de Dios que pone para que nosotros entonces vayamos creciendo, ¿verdad? Entonces, dice Santiago, por ejemplo, 3:12, hablando del higo, ¿puede recogerse de la vid o del fruto amargo o fruto dulce? Me llamó la atención, ¿verdad? Pero entonces, hermano, habla de que se le quitó la atadura a los padres para que entonces los hijos tuvieran la libertad de poder ministrar en la casa del Señor. Yo he visto pasar aquí, hermano, hijos que los padres no fueron, hermano, libres y fueron contaminados por enfermedades venéreas que venían arrastrando por enfermedades sexuales. Y que después venían con un clamor diciendo, pastor, ore por mí porque tengo tal enfermedad. Pero los padres nunca quitaron esas ataduras y vinieron y tuvieron consecuencia con los hijos. Y los padres siguen sin entender la causa de las violaciones espirituales y de las violaciones físicas que se dan, hermano, en una casa por desatender el hogar. Y ahí es donde digo, gracias a Dios que hay ministros primarios, porque yo también tengo un ministro primario que me cubre para ayudarme a restaurar, hermano, todas esas enfermedades. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo dijo, desaten a la burra, porque si no desatan a la burra, el pollino jamás lo voy a poder montar. Porque recuérdese que el Señor montó el pollino, pero le estaban hablando a Sión. Alégrate, Sión, alégrate, Sión, alégrate, Sión. Bueno, no importa, yo sigo proclamando, alégrate, Sión, porque tu rey ha venido de una manera sencilla a salvarte de las ataduras ancestrales que te han estado impidiendo servir con la plena libertad. Los complejos, que es una de las cosas, hermano, que suceden entre las familias, y cuando vienen a la casa del Señor, vienen con más complejos. Me miró feo, no me mira, me atacó, me aventó una silla, me aventó el ofrendero, me aventó los ojos. Y hermanos, son cosas por las cuales todavía no somos, ¿qué? Maduros, libres. ¿Y el pastor qué va a hacer?
Cierren las puertas, señores, que 2 gallinas van a reventar. Y la gallina que más gane, entonces aquí es la que va a poner más pollitos. No, Dios tiene que salvar a las 2 gallinas o a los 2 gallos para que sean restaurados en esa libertad del Señor. Pero entonces, hermano, note usted acá que el Señor nos deja varias cosas en ministración y en liberación, hermano, porque dice la Escritura, oiga esto, perdone, porque si hay una enseñanza acerca de estos burritos o de estos animales, ¿cuántas generaciones pasaron por estos burritos? Hasta que llegara la promesa del Señor de que Sión iba a ser usada, que nosotros somos Sión, para que se viniera a dar libertad a los padres, libertad a los hijos, y entonces se comenzara a ver el fruto de esa salvación. Por eso, hermano, tomé cuando usted estaba cantando ese himno de salvación y comencé a decirle cuántos se gozan en la salvación que Dios les ha dado, porque muchos han perdido el gozo de ¿qué? De la salvación. Si no fuera cierto, correríamos a servir, correríamos con la familia a hacer la obra de Dios, porque seguimos teniendo el gozo que le dejaron a Sión. Por eso le leí primero la promesa. Gózate, Sión, porque en Sión van a llegar aquellos burritos. Oiga esto, que era burrito de carga, que saben llevar las cargas sin estar alegando con el otro. Es que a mí me puso más carga, pastor, que al otro. Pero si el pollino llevaba la carga del Señor Jesucristo. Hasta se han hecho cuentos del burrito, ¿eh? Todos me aplauden, todos me montan ahí lienzos, mantos, y le tuvieron que decir, no, atarantado, no es por ti, es por el que llevas arriba. Es el Señor al que llevas arriba. Ah, ya decía yo que era mucho el que mi generación fuera utilizada. No, pero debería haberle dado gracias a Dios que el Señor la había usado para el oficio que se le había dado. Entonces el Señor pone en las iglesias familias que sepan llevar ¿qué? Cargas. Hay familias, disculpe, hay familias que no van a saber cargas, son los que se las están contando. Yo le he dicho a usted, padres que les cuentan a sus propios hijos las ministraciones de sus propios hermanos y los destruyen. Por más que les digo, hermano, esta administración nada más de usted y su hijo, se la cuento para que usted sepa qué hacer. Pero no va y se la cuenta al otro. Dios mío, ya después cuando supe, ya la regaron en toda la iglesia. Y eran familias que no sabían llevar ¿qué? Cargas, ministraciones. Y por eso la gente tiene miedo de venirse ¿qué? A ministrar. Porque para acabarla de amolar dicen, el pastor lo dijo. Si necesitamos entender eso, hermano. Mire este mismo pasaje en la Biblia Nácar Colunga, solo el capítulo 21, verso 2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente y luego encontraréis una burra atada y con ella al hijo. Oiga la orden, soltadlos y traédmelos. Pero ¿a quién dijimos que se lo había dicho? No se lo dijo a cualquiera. ¿A quién le había dicho que fueran a desatar? A los discípulos. Hay gente que dice, yo he sido fiel por 20, 30 años. No, pero ya han fallado en varios cultos, hermano. Y entonces eso ya no es fidelidad del discípulo, hermano. La fidelidad usted la forma. La fidelidad no se impone, es algo que usted va formando para serle fiel al Señor, al Rey de Reyes. Y de repente a usted le parece mejor una fiesta, una celebración que venir a la casa del Rey. Yo no lo estoy señalando ni acusando, solo le enseño que cuando Dios ve a un hombre, a una mujer que tiene la necesidad que sus hijos sean desatados, a donde llega primero es a la casa del Señor. Y nosotros sabemos los días de culto, ¿o no? Yo a veces me pregunto, ¿y por qué no lo hacen los días que no hay culto? Las mamás, por ejemplo, a veces me dicen, ay, pastor, no vine porque tenía una de ropa. Y yo digo, ¿y por qué no lavaste otro día? Es que ese día se me antojó, pastor. No, fueron seducidos por pequeñas, ¿qué? Porciones. Como lo vimos con ese hermano Dios, Mamón, ¿verdad? Que era el Dios de Nínive, que los empezó a atrapar y decía, no, si ellos me pertenecen, pero no, si yo ya los salvé, decía el Señor, no, pero ellos me pertenecen, mira, los voy a seducir y vas a ver cómo van a ceder a la seducción. Y terminaban siendo seducidos para no llegar a la casa del Señor, y eso hizo que les fueran poniendo cada vez cadenas, grilletes, hasta llevarlos a una destrucción.
Ahora, yo no estoy juzgando a nadie, lo que estoy evitando es que usted se vuelva otra vez, ¿qué? Esclavo de las tinieblas, sino que sea mejor esclavo de quién, del Señor. Bueno, voy a pasar a otro por causa del tiempo, pero aquí hay mucha tela que cortar. ¿Será que todavía eres un higo verde y necesitas madurar? ¿Crees que puedes sacar las amarguras de otros, pero tu propia amargura no has podido sacar? Ni un amén, ni un amén, no hay problema, no hay problema, porque estos mensajes como no son populares, entonces Dios va a usar, pongan atención padres de familia, Dios va a usar a sus hijos cuando tú también estés considerando ser ministrado para ser ¿qué? Liberado. Amén. Gracias por ese amén, hermano. Porque cuando hay una mente, hermano, y una voluntad, oiga esto, cuando hay una mente y una voluntad en pleito, entonces se comienzan a hacer ¿qué? Ataduras. Mente, cuando hay una mente atada y una voluntad atada, entonces empiezan a hacer ¿qué? Ataduras. Porque hay enemigos de la administración. Hace años que hablamos de los enemigos de la administración. No, mi pastor no me entiende, no, mi pastor no me apoya, no, mi pastor no está a favor de lo que yo le quiero decir. Pues si no es lo que usted quiera, es lo que está escrito. Ni lo que yo quiera, es lo que el Señor establece para que nosotros seamos ¿qué? Libres. ¿Se imagina el pleito de los discípulos cuando fueron a desatar al burro, a la burrita? ¿Y por qué te lo llevas? ¿Y cómo no sé que tu Señor es un ladrón? Acuérdense que así le dijo, hermano, la mujer de Abigail, cuando el Señor pidió que le dieran de comer. Hermano, ¿cómo se llamaba el esposo de Abigail? Nabal, y no dijo Nabal. ¿Y cómo voy a saber que ese tu Señor es verdadero rey y no un mendigo que anda sacándole comida a todos? Y se encendió la ira de David y lo iban a matar a Nabal. Gracias a Dios intervino una mujer sabia como Abigail y dijo, ¿y por qué de ensuciarse usted las manos de sangre? Bueno, ese es otro tema. Mire acá, desatando el ciclo de enfermedad de la casa. Lucas capítulo 13, verso 10 al 17, en Nácar Colunga. Enseñaban en la sinagoga un sábado. Había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, hacía 18 años, estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Viendo Jesús, la llamó y le dijo, mujer, estás curada de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Interviniendo el jefe de la sinagoga, lleno de ira, oiga esto, lleno de ira, porque Jesús había curado en sábado, decía a la muchedumbre, hay 6 días en los cuales se puede trabajar, en esos venir y curar, y no en el día sábado. Respondiéndole el Señor dijo, hipócritas, cualquiera de vosotros no suelta del pesebre su buey y su asno en sábado y lo lleva a beber. Pues esta hija de Abraham, oiga, era una hija, esta hija de Abraham, quien Satanás tenía ligada 18 años. ¿No debería ser soltada de su atadura el día sábado? Diciendo esto, quedaban, por evita tomar vino cuando estés embarazada de Sansón. Ella dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer ahorita una fiesta. Y fue por el mejor ron, por el mejor tequila. Y se emborrachó. La madre. Entonces la madre era la que estaba atada. Nació Sansón. Y la batalla tremenda que él tuvo, no la pudo vencer en el valle del vino. Así se le llama la batalla que él tuvo, porque en un momento de embriaguez de lujuria, Dalila, la potestad, lo venció. Dime cuál es la atadura con la que yo te puedo atar para destruirte. Mira, hasta el diablo pide permiso. Dime cuál es tu debilidad. Y uno se la cuenta, mi debilidad son los chocolates. No me pongas chocolates porque me derrito. Bueno. Entonces te van a poner un hombre con color de chocolate para que te derritas. Así puede haber muchos ejemplos, hermano, porque en el mundo espiritual
El mundo espiritual, hermano, vemos acá el rompimiento del matrimonio de Sansón, porque mire, el matrimonio de Sansón ya se había roto en el valle de Soreb. Miren el valle de Soreb, que es el valle del vino. Y yo le estaba predicando a una familia y le decía, hermanos, la mujer que estaba en el ataúd decía, esa mujer pasó por el valle de Soreb. ¿Venció o no venció? Y todos tenemos que pasar por el valle de ¿qué? De Soreb. Porque a veces en una borrachera hemos cometido ¿qué? Consecuencias que le pueden traer, no necesariamente de alcohol, porque ya le dije que, pastor, si yo nunca he probado alcohol, pero una borrachera de ira, de enojo. Pues tal vez nunca ha tomado alcohol y entonces usted no sabe lo que estoy diciendo, pero dice la Biblia que a otros se emborracharon de ira, de celo, de enojo. Ya vimos uno en la casa del Señor que cuando Dios está ya sanando a la mujer de flujo de sangre, estaba lleno de ¿qué? De ira, porque Dios estaba ¿qué? Sanando. Hay quienes se llenan de ira cuando uno se arrepiente y sí confiesa su pecado y el otro no lo confiesa y entonces dice, al mío, ¿por qué no lo perdonaron? No, porque no se arrepintió. Entonces, esta potestad Dalila sí busca cómo atarte. Y Sansón, le digo, estaba divorciado, oiga esto, pero no atado. Sansón estaba divorciado, pero no atado. Pero se dejó atar por Dalila. ¿Y qué eran las 7 trenzas? Los 7 espíritus de Jehová. Por eso le decimos hoy a los jóvenes, no se dejen atar ni por alcoholismo, ni por drogadicción. Hermano, mire, perdone que le cuente esto. Pero a veces las drogas, le decimos a los jóvenes, ni siquiera las prueben por a ver qué se siente, porque muchos quedan atrapados. Ahorita están anunciando las drogas que se están ministrando a los jóvenes y adultos en Filadelfia, que están destruyendo ¿qué? Familias y los dejan peor que un zombie. Y hay un relato de una familia, dice, nosotros solo fuimos a hacer un reportaje para ver qué se sentía, la probamos y nunca vimos en 7 años cómo salir de la drogadicción. Solo querían saber qué era lo que se sentía. Y viene la potestad de Dalila a atar. Dime cómo te puedo atar. Entonces, hermano, atan a Sansón. ¿Qué significa Sansón? ¿Se recuerda? Ya lo hemos dicho también varias veces. ¿Qué significa Sansón? Luz del sol. Pero esa luz no era propia. Era una luz que Dios le daba para que él pudiera destruir ¿qué? A sus enemigos. Por eso le anunciaba que la luz del sol, mire que se manifiesta solo en el atrio. Entonces probablemente Sansón se quedó un buen tiempo en ¿dónde? En los atrios. En los atrios. Porque Sansón, otra de las cosas que significa luz que proviene del Señor. El reflejo de Dios. La luz que él tenía para vencer a los filisteos. Porque, hermano, mire, el prototipo de la luz del Señor que le dieron a Sansón era para hacer un juicio sobre los filisteos. Oiga esto, y filisteo quiere decir aquel que no tiene ¿qué? Pacto. Entonces Dios había dejado a Sansón para discernir entre el que tenía pacto con Dios y el que no tenía pacto con Dios, porque así como había filisteos que querían hacer pacto con Dios, había pueblo de Dios que había dejado de tener pacto con el Señor. Es que tremendo. Y estamos viviendo ese tiempo final donde mucha gente por cualquier cosa ya no va a ir a la iglesia. Rompen el pacto. ¿Y cuándo lo vuelven a restaurar? Ya no voy a servir al Señor. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que recoger las palabras cuando salieron mal de nuestra boca. Si no se recogen las palabras, hermano, cuando salieron mal de nuestra boca, quiero decirle que hay una potestad llamada Dalila y dice, con esto lo puedo ¿qué? Atar. Cuando usted dice, ya estoy harto. Veíamos el domingo, ¿verdad? Que el pueblo de Dios en Malaquías dijo, qué fastidio llegar a la casa de Dios.
Mire qué cuadro. Veíamos en Santa Cena que el pueblo de Israel había dicho, qué fastidio. Y comenzaron, hermano, a ponerse en contra del Señor. ¿En qué te hemos ofendido? ¿En qué no te hemos servido? ¿En qué no te hemos buscado? ¿En qué hemos descuidado el altar? Y vimos todas las características que el pueblo de Dios había dejado de buscar el altar del Señor. Y el nacimiento de Sansón era para destruir las obras de la carne, si lo vemos desde el punto de vista que el filisteo quiere decir sin pacto. El que hace un pacto con la carne, su propia destrucción busca, porque dice que el que siembra para la carne va a recoger ¿qué? Corrupción. Pero el que siembra para el espíritu va a recoger ¿qué? Salvación y vida eterna. El tiempo se me fue, hermano, porque le digo que el rompimiento del matrimonio de Sansón vino como consecuencia incluso que sus padres no ayudaron a Sansón, y Sansón terminó en las manos de Dalila, ¿verdad? Empezó, oiga esto, empezó a fracasar en su aspecto familiar, porque trabajaba y el dinero no le producía, servía al Señor y no encontraba ninguna satisfacción. Todo lo que hacía comenzó a fracasar, hermano. Empezó a mirar, dice la Escritura, que empezó a mirar a las filisteas, Sansón. Pero ¿cuál era el deseo de Sansón? Sinceramente, ¿cuál era el deseo de Sansón? Tener una familia. Pero lo devastó la potestad. Lo atan, le sacan los ojos y ni siquiera pide que le devuelvan su comunión con el Señor, sino lo que pide es sed de venganza. Déjame vengarme a mí, Señor, y voy a matar a todos los filisteos que no maté. ¿Por qué no pidió que le regresaran su comunión con el Señor? Y el Señor se lo concedió. Bueno, ese día mató más filisteos que en toda su vida, pero no recuperó ¿qué? La comunión. Porque acuérdense que hemos hablado que no es lo mismo consagración que santificación. Y Sansón perdió su consagración y perdió su santificación. Hermano, aquí hay familias que han pasado años y nunca han hecho un culto de consagración. Y yo he tenido cultos de consagración. A sus hijos los quieren donar al mundo, porque dentro de las cosas que había en Nínive se ofrecían los hijos a los ídolos. Por eso es que el Señor se enojó. Y Israel, hermano, Israel adoptó esas costumbres. 14 de febrero, no me importa, yo voy a arreglar mi muñequito y mis chocolates. Diciembre, no me importa, yo voy a poner mi arbolito Navidad y me voy a comer mi pavo, no me importa. Y hermano, van celebrando las fiestas del mundo y cuando menos ven, están atrapados con Babilonia. ¿Y Babilonia es qué? Confusión. Porque quien los había llevado cautivos había sido ¿qué? Babilonia. Babilonia. Y hay muchos jóvenes, hermano, que tenemos confundidos. Ya no voy a buscar al Señor. Como que si nosotros le hiciéramos un favor al Señor de ya no venir a la iglesia. Cuando es todo lo contrario, debemos pedirle al Señor que no nos aparte de qué? De la casa del Señor. Y pase lo que pase, la prueba que pase, siempre llegar a la casa del Señor. Porque aquí no se ha roto, bendito Dios, el refugio. Ni se ha roto ¿qué? La fortaleza. El Señor dijo que Sion, que es la iglesia, iba a tener siempre refugio y siempre iba a tener ¿qué? Fortaleza. Que no te engañen, que no tomen decisiones por ti, porque empezaron a tomar decisiones por Sansón. ¿Quién empezó a tomar las decisiones por Sansón? No, ella era la manipuladora. Pero ¿quién comenzó a tomar decisiones por Sansón? Los filisteos. ¿Acaso fue Dalila la que le cortó las trenzas? ¿Quién se las cortó? Los filisteos. No fue Dalila. Dalila no era la esposa, Dalila era la amante. Llamaron a un filisteo y le rasuró las... No fue Dalila. Pero muchos por no leer la escritura, ay, Dalila le cortó las trenzas. No, ella fue la abusadora. No me digan abusadora, no me digan. Pero abusó de Sansón. Se quedó dormido entre sus piernas. ¿Cómo habrán sido las piernas? No, no se lo imagino, no.
Y yo decía, ¿cómo habrán sido las piernas de la Dalila que se quedó dormido entre las piernas de la Dalila? Pero tú, ¿en qué te has quedado dormido? Tal vez no estás dormido en las piernas de una Dalila, tal vez en las piernas de un videojuego, tal vez en las series de Netflix o, hermano, en la idolatría de qué te has quedado dormido, porque Sansón se quedó ¿qué? Dormido. En que el mundo te está trayendo más, porque si es una batalla, tenemos que reconocer que es una batalla entre la luz con las... El que no lo puede reconocer se está quedando ya ciego. ¿Cómo se quedó Sansón? Ciego. Al final, hermano, Dios lo perdona y le llamaron consagración tardía. En medio de los gritos de su muerte de Sansón, hermano, está pidiendo que lo consagren. Qué tema tan importante el que hemos estado viendo en estos tiempos finales, y que gracias al Señor, paralelamente ahí con nuestro apóstol en la revelación, se nos está pidiendo consagración, paz, santidad, porque sin estas cosas nadie verá ¿qué? Al Señor. Consagración. Ya te consagraste para el Señor, ya sabes qué es consagrarte para el Señor, ya sabes qué es estar en paz con todo, porque hermano, si no, hoy viene el Señor y estás enojado con alguien, y tomaste hasta Santa Cena, viene el Señor y no te pusiste a cuentas, puede haber una repercusión, donde Dios guarde para no ver nunca más que a nuestros hijos los arrastren con cadenas a causa de que no combatimos los ancestros, las ataduras, las cadenas, los grilletes. Este no es un mensaje de condenación, este es un mensaje de salvación. Si alguien lo está malinterpretando mal, no es un mensaje de condenación, sino es un mensaje de salvación. Que no te engañe el enemigo, que no tome decisiones nadie por ti, tómalas con el Señor y a la luz de la palabra del Señor. Porque si tomas decisiones engañadas, no se necesita ser profeta para saber que el final va a ser ¿qué? Muerte. Por eso es que el Señor en este tiempo final, bendito nuestro Dios Espíritu Santo, que dijo hermano el profeta que por torpes que seamos, nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Oremos y pidámosle al Señor que nos auxilie y que sea el Espíritu Santo. Esto es importantísimo, hermano. Si no me escuchó nada el mensaje, póngame atención este minutito. Que sea el Espíritu Santo, que le revele a usted y a mí las ataduras que pudiéramos ¿qué? Tener. Y de esa manera entonces ver, entrar y heredar el reino de Dios. Padre, te damos muchas gracias. En esta hora te rogamos, te suplicamos por medio de la sangre de Jesucristo que nos ayudes, Espíritu Santo, a romper toda atadura, Señor, ancestral, espiritual, Señor, por sangre incluso, Señor, heredada por nuestros padres. Ayúdanos. Ayúdanos como padres espirituales y padres biológicos a comprender, Señor, la ministración de tu palabra. ¿Con qué razón el profeta Zacarías decía: regocíjate, hija de Sión, regocíjate porque ha llegado el día de tu liberación? Cristo Jesús, desde el día en que te recibimos como nuestro Salvador, siempre has querido, Señor, trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones. Algunas veces nos hemos negado a la administración, Señor. Otras veces, creyendo que con un momento vamos a ser liberados, no seguimos combatiendo a esos ancestros. Pero en este año, Señor, de la reivindicación, donde todavía estás haciendo, Señor, juicios de misericordia, Señor, venga cada uno de nosotros a presentarse delante de ti, Señor, para que nos sea revelado por tu palabra. Que nos sea revelado por tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, de cualquier ancestro que pudiera incluso
ahí, Señor, estar escondidos. No queremos que nos pase como a Nínive, que sus hijos fueron violados, que sus hijos fueron llevados cautivos, que sus hijos fueron llevados seducidos, que sus hijos terminaron en esclavitud. Señor, por favor, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos esta noche, Señor, que nos estás previniendo de peligros, Señor, de la noche, de las tinieblas. Señor, hoy queremos venir a la luz, no solamente del atrio, sino a la luz del candelero, de la revelación que das cuando oímos tu palabra, pero también a la revelación de la luz, de la gloria Shekinah, Señor, que hay en el lugar santísimo. Nos presentamos delante de ti, las familias que están representadas, Señor, delante de ti esta noche. Nos presentamos delante de ti, Espíritu de Dios. Examínanos, Señor, examínanos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo abro mi mente, mi corazón, mi voluntad, Señor, esta noche, para que por medio de la sangre de Cristo Jesús y el Espíritu Santo me examines, oh Dios, me examines, Señor, en el nombre de Jesús, y traigas la revelación, Señor, de las áreas, Señor, si se han dicho mentiras, si se han dicho engaños, si se han dicho falsedades, si se han hecho falsas llenuras, Señor, que nos permitas hoy ser redarguidos por tu Espíritu Santo, Señor, para ser salvos, no solamente de la segunda muerte, sino para ser salvos del juicio que vendrá sobre la tierra. Y dice tu palabra que fueron todos aquellos que no quisieron arrepentirse con un corazón puro, con un espíritu puro, Señor. ¿Con qué razón? El salmista, tu siervo David, decía: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto delante de ti. Crea en mí, oh Dios, un alma que sepa alabarte, adorarte, servirte, en el nombre de Jesús. Sabes que anhelo que los hijos espirituales que me has dado tengan esa libertad para servirte y adorarte, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu palabra, Señor, para que la unción de tu Espíritu Santo esté rompiendo el yugo, Señor, de esclavitud. Vamos, levanta un momento tu clamor al Señor. Dile: Espíritu Santo, ven con esa unción a romper yugos. Ven con esa unción a romper yugos en el nombre de Jesús. No quiero llegar a la misma iglesia y tener llenuras de amargura, de odio, de rencor, de venganza. Por el contrario, quiero tener llenuras del Espíritu Santo, llenuras de los dones, llenuras de los frutos del Espíritu de Dios, llenuras de la libertad que has dejado aquí en Sion, de la libertad que has dejado aquí en Sion. Clama, clama, clama en el nombre de Jesús. Levanta tu voz. Rompe, Señor, las cadenas. Rompe las cadenas, Señor. Danos, Señor, la autoridad esta noche para romper cadenas, para romper ataduras, para romper ciclos de esclavitud. Hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, no queremos pasar por alto la advertencia, no queremos pasar por alto la reivindicación. Reivindica, Señor, esta casa, reivindica las familias en esta casa, Señor, porque tal vez tengamos arrastrando juicios de bronce, pero hoy apelamos a tus misericordias, a las mismas misericordias otorgadas a tu siervo David. Ten misericordia de esta casa, Señor. Ten misericordia de esta casa de olivo. Ten misericordia de esta casa de aceite. Ten misericordia de esta casa de fructificación, Señor. De un huerto que nos has hecho, que el propósito de este huerto sea para sanar heridas, sea para sanar enfermedades, sea para romper y podrir los yugos de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Dios omnipotente, en el
suelte a tu hijo, que suelte a tu hija. Si sabes que hay adicciones, dile suéltalo en el nombre poderoso de Jesús. Si ha habido violaciones físicas y espirituales, dile suelta, Señor, que no pase a la siguiente generación. Hoy venimos con un clamor, Señor, con un clamor, Señor, que anhelamos la corrección ahora y no fuera del tiempo que tú has señalado. Devuélvenos la comunión, Señor. Devuélvenos los 7 espíritus de Jehová para tener el discernimiento del Espíritu Santo. Díselo al Señor, devuélveme la comunión contigo, devuélveme la comunión con la casa, devuélveme la comunión, Señor, contigo para honrarte, para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre. Sean quitadas las iras, el enojo, la contienda, la venganza ancestral, incluso, Señor, en el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Te lo estamos pidiendo, Señor. Esta noche, Padre, para que obres, Señor, en cada uno de nosotros y en cada familia. Señor, bendigo a las familias que hoy han venido a escuchar tu palabra, Señor, y que haya salvación en esta casa para todo aquel que quiera reconocer a Jesús, el Hijo de Dios, como su Salvador, y quiera confesar su maldad, su iniquidad, su pecado. Que haya salvación, que haya regocijo, que haya alegría, Señor. Ven, Señor, ven y sálvanos de la ira venidera, por favor. Ven y sálvanos de la ira que viene sobre este mundo. Ayúdanos a consagrarnos, ayúdanos a tener paz aún contra nuestros enemigos. Y ayúdanos a tener, Señor, santidad, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos esta noche y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Lleva con bien a las familias, Señor, a sus hogares, a sus familias, llévalas con bien, Señor. Ministra a cada uno según su necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén